días, muchas gracias, señora ministra. Buenos días, si me permite, amiga y compañera también, de causas múltiples. Bienvenida y mucha suerte. Como ya sabe, el Grupo de Esquerra Republicana permitió la investidura y formación de este Gobierno por varias razones. Una razón era dar una oportunidad a la palabra, a la política, en el tema del conflicto catalán y español, condición sin la cual hoy no habría Gobierno. Las otras razones, destaco la de, y por esto hemos dado apoyo a este Gobierno y estamos muy contentos que usted sea la ministra, ¿no? Es que la población de Cataluña, las clases trabajadoras de todos los pueblos del Estado, las clases populares, los autónomos, los parados, los agricultores, la gente que peor lo está pasando y que lleva muchísimos años sufriendo, necesitaba oxígeno, necesitaba oír lo que hemos oído. Mucha gente necesitaba oxígeno, no pueden más, necesitan políticas económicas y laborales de una vez por todas favorables a los intereses de las clases trabajadoras, ¿no? Pero eso también les dimos el apoyo, vimos y vemos en la llegada de un ministerio, de una ministra como usted, una oportunidad para mejorar la vida, no de unos cuantos, sino la de todos y todas, y sobre todo la de aquellas personas que están sufriendo más el castigo de las políticas neoliberales, las dictadas por el capital financiero, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y decimos que tenemos muchas esperanzas en usted, y su discurso las ha aumentado, no solo porque la conocemos y por la amistad que le tenemos, sino porque durante 4 años usted ha estado a este lado de la mesa y en la Comisión de Trabajo, Migración y Seguridad Social y hemos prácticamente votado lo mismo el 100% de las veces. Luego la confianza es muy grande, ¿no? Pero estamos en otro momento y vamos a ver si nuestros deseos compartidos pueden ganar la batalla a la dura realidad con unos duros adversarios fácticos importantes. Vamos a ver si se puede o no se puede. Yo pienso que sí y allá vamos. La primera demanda o pregunta. Hemos coincidido en el diagnóstico de la perversidad de las últimas grandes reformas laborales. La primera del PSOE, que abrió la puerta a una posterior y aún más maligna ley antiobrera del Partido Popular de 2012. En esto coincidimos la anterior ministra y usted mismo, ¿no? Desde Esquerra Republicana seguimos pidiendo la derogación de las 2 reformas laborales. Y si no, como mínimo, la de la última. Le diré por qué, ¿no? Porque estas implicaron una devaluación salarial inhumana, la destrucción de la negociación colectiva que usted reclama, la posibilidad de una explotación sin precedentes en los últimos 40 años, etcétera, etcétera, que lo voy a explicar que no sepa. Pero lo primero que me sorprendió y me gustaría aclarar fueron sus declaraciones en algún medio digamos, un mitjà de prensa, un medio de comunicación, en el cual decía que técnicamente no era posible derogar la reforma laboral, ¿no? En esto yo discrepo. Se puede hacer igual que se hace una ley, se hace otra. Y es técnicamente posible lo uno y lo otro, ¿no? Y con esto ganaríamos mucho tiempo. Una ley se deroga y otros listos. La derecha no mira tanto. No mira tanto. Cuando yo me acuerdo cuando estaban gobernando otros, cada viernes eran viernes de dolor. Y estos no miran tanto técnicamente ni tantas cosas. Estos, ¡pam! Ley mordaza, reforma laboral, etcétera, etcétera. Eso es así. Es así. Van muy rápidos. Van muy rápidos. Me gustaría que el gobierno de coalición fuera igual de rápido. Y fuera igual de rápido. Porque mucha gente lo necesita. Millones de personas lo necesitan, millones de parados lo necesitan, millones de gente que está en precario lo necesita. Las clases trabajadoras, como decía, no pueden esperar más o vivir con la promesa de un nuevo estatuto de los trabajadores. Es otro tema que usted sabe que me preocupa, porque un nuevo estatuto puede ser mejor o puede ser peor. Lo único que sabemos es que es nuevo. Y entonces, claro, nosotros lo que nos preocupa es que esto acostumbra a tardar mucho tiempo. Y mientras, la legislación laboral que tenemos, ya prácticamente va a llevar casi 10 años, está perjudicando a muchísima gente. Creo que es la hora de decir, derogamos y empezamos a trabajar para el nuevo estatuto del siglo XXI. Me parecería mucho más bonito, ¿no? Y usted sabe que, bueno, más cosas. Derogar parece que no va a ser así, va a ser por fases, ha dicho usted, y me gustaría saber de qué plazos estamos hablando, porque decía antes, la derecha corre mucho y me temo que como las experiencias del pasado, la izquierda corra muy poco, a veces tenga de pactar demasiado y vaya cediendo cada vez. ¿Qué plazos tiene para revertir los aspectos más negativos de la reforma laboral, como el actual régimen de ultraactividad de los convenios o la prevalecencia del convenio de empresa? ¿En qué calendario estamos hablando, no? ¿Consideran o no necesarios el endurecimiento de las causas de extinción de los despidos? ¿Cómo piensan abordar la precariedad? Lo ha comentado bastante bien, en el empleo y la reducción de las altísimas tasas que usted mismo ha dicho. ¿Qué tipos de medidas se plantean respecto a la temporalidad fraudulenta? ¿Contemplan o no el endurecimiento de las consecuencias sancionadoras y el establecimiento de indemnizaciones a los trabajadores afectados por el fraude? ¿Cómo pretenden evitar el fraude actual en las prácticas no curriculares que encubren supuestos de verdadera relación laboral, concretamente?
¿Qué proyectos o programas se plantean respecto a colectivos muy afectados por la situación de desempleo como los jóvenes o los parados de larga duración? Pienso que necesitan un plan de empleo de choque inmediato. No tengo tiempo para profundizar más en esta pregunta, pero en el futuro, con la Asociación de Víctimas del Paro, a la cual somos fieles seguidores de sus intereses, lo iremos tratando. Vayamos a un tema que sí ha tocado, ¿no? Pero me gustaría incidir un poco más, a la siniestralidad laboral. Es inconcebible, como usted ha dicho, que alguien muera por trabajar o no trabajar, y me refiero de nuevo al colectivo de personas mayores de 52 años. Usted ha dicho que hay 600.000 hogares que no tienen ningún ingreso, y muchos de esos hogares vienen de este colectivo de mayores de 52 años que hoy no reciben ningún tipo de ingreso, y esto nos lleva a una escandalosa cifra de suicidios, como está demostrado. España tiene más de 10 suicidios al día, y muchos de estos, según los expertos, son por la vida que llevan unas personas, sobre todo en el colectivo de 40, 59, 60 años, y van muy ligados a su panorama de presente y de futuro económico y de trabajo, ¿no? Ligado a la licra de la siniestralidad laboral, como decía, leía un artículo del gran periodista Adrián Lardíez, y usted también ha dicho, ¿no? En el año 2019 murieron 695 trabajadores, más de 500, no, 695 trabajadores y trabajadoras. Esto es inaceptable, ¿no? España registra una media de 2 accidentes laborales mortales al día. Y es imprescindible dotarse de una inspección de trabajo con recursos humanos y materiales suficientes. Señora ministra, le daré unos datos sacados del último informe oficial publicado por la propia Inspección de Trabajo. En todo el Estado, contando los recursos transferidos a Cataluña y al País Vasco en el tema de inspección de trabajo, la suma de inspectores de trabajo y subinspectores era de una plantilla de 1.789 en el 2017, exactamente igual que la del año 2009. Exactamente igual. Todo el mundo se ha llenado la boca de que hacía falta aumentar los recursos, pero la realidad es esta. 1.789 de plantilla en el año 2009, y igual, si mismo la miramos la cifra del año 2018, resulta que también la misma cifra es también igual que la de 2011. Luego necesitamos crear un grupo de trabajo para revisar con urgencia pues todo ese tipo de material, ¿no? Concretamente, hemos tenido en Cataluña una huelga el pasado día 19, porque precisamente para protestar de la siniestralidad laboral. Una huelga que, en el caso de algunas empresas, es una huelga que no solamente es porque es inaceptable la muerte de la gente por ir a trabajar, sino es inaceptable que por la precariedad ligada a algunos elementos, como dice mi compañero Joan Llort, como puede ser la subcontratación, etcétera, etcétera, no solamente pone en peligro a los trabajadores, sino incluso en empresas como la petroquímica. Y sabemos del accidente de mi ciudad, de Tarragona, que pasó hace prácticamente un mes, o las nucleares. Pues ahí hay que tener unos planes, que aquí también le digo que es importante que trabaje con el Ministerio del Interior, porque los planes de emergencia de las nucleares están absolutamente desfasados, y de las químicas pensamos que también. Como el tiempo a mí se me acaba y no tengo mucho tiempo, sí que necesitamos un grupo de trabajo urgente para revisar la normativa de los centros especiales y su financiación. Eso es muy importante. Luego tengo muchas preguntas en el ámbito de competencial, pero me parece que usted se ha olvidado en su intervención, porque me lo dijo cuando lo dijo en la reunión de portavoces, que usted iba a visitar a todos los consellers de trabajo, a todos los consejeros de trabajo de las diferentes naciones del Estado y comunidades autónomas. Y bueno, pues entonces todo lo que tenía pensado, como el tema de formación profesional, las políticas activas, todas aquellas competencias, y como dijo también el compañero del Partido Nacionalista Vasco, no se olvide que hay competencias de trabajo que están transferidas a las naciones y comunidades autónomas del Estado. Luego, nada más, que tenga mucha suerte, porque la suerte suya es la suerte de muchísima gente. Igual no puedo escucharle todo, porque tengo también que conciliar con mi compañero, y no tengo todo hasta la noche, y tengo una hija pequeña de 13 años que merece también mi atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Salvador.